Bueno, buen día, mi nombre es Juan Diego Rubio. Pues el día de hoy voy a hablar junto con mis compañeros, vamos a hablar de los retos de un emprendedor. Eh, sí, básicamente los obstáculos que se van a tener en el camino, ¿no? Entonces vamos a dividirlos en tres temas principales, de los cuales pues se van a dividir como subtemas, ¿no? El tema inicial son los retos laborales y un subtema sería la escasez del talento cualificado y retención. En la fuente que se buscó hablaba que más o menos el 75% de los huecos que hay laborales son difíciles muchas veces de llenar y no solamente de llenar, sino también de retener. Básicamente, por ejemplo, un emprendedor para competir con empresas multinacionales que ofrecen no solo la parte económica, sino también el bienestar a los empleados profesionales o no profesionales. El segundo ítem sería el cumplimiento normativo en contratación internacional. Pronto una mediana empresa que se quiera expandir, pues va a tener que mirar bien las leyes, los regulamientos de cada país a donde se va a ingresar. Pues un claro ejemplo podría ser una empresa colombiana, que también otro reto es, por ejemplo, el peso de la moneda en otro país, ¿no? Entonces, digamos, una empresa mediana que quiera meterse a algún país de la Unión Europea, pues va a tener que invertir un poco más, aparte de saberse la normativa y llevar todo en norma, tener que invertir más y competir también, como en el primer punto, no solo con capital, sino también con bienestar para el empleado. El tercer ítem sería la adaptación a modelos híbridos y bienestar laboral. Este tema pues se ha hecho muy común post pandemia, debido a que pues como que la gente se dio cuenta que no es solo el trabajar y trabajar, sino que también hay que darle como un equilibrio a la vida. Entonces tanto pues sí, profesionales como todo el mundo, después de la pandemia se empezó a dar cuenta de esta parte de sus vidas, y pues hay que de pronto también darle prioridad, como a darle un balance para poder retener el personal. Básicamente sería eso, ya sería pues como darle continuidad a mi compañero, que nos va a hablar de los retos comerciales. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Aldemar Jerez, economista en formación de la UNAT. El día de hoy vamos a hablar sobre los retos comerciales que enfrentan los emprendedores en Colombia, tratando tres temas principales: competencia global, transformación digital y las cadenas de suministro. Respecto al primer tema, competencia global y diferenciación, pues es claro que frente a un mundo globalizado, los emprendimientos colombianos ya no solo compiten con los negocios locales, sino que también se enfrentan a grandes marcas extranjeras que llegan al país con muy fuertes ventajas en cuanto a tecnología, costos y que le invierten muchísimo al marketing. Esto hace pues realmente que diferenciarse sea un poco más difícil y más prioritario. Además, si el emprendedor no protege legalmente su marca o producto, pues puede ser imitado fácilmente. Por eso digamos que la legislación sobre la propiedad industrial y los tratados de libre comercio deben ser conocidos y aprovechados por quienes inician un negocio. Un ejemplo claro tenemos lo que sucedió con Frisbee hace poco respecto al uso de la marca en España. Afortunadamente la tenían registrada por allá en el 2005 en la Unión Europea y aún así generó esta duplicidad de marca que casi repercute directamente sobre lo que es la marca icónica de ellos. Esto también, digamos, que se puede aplicar a gigantes, como competir, por ejemplo, con marcas como H&M o Chain, pues realmente se necesita invertir en identidad visual, por supuesto en calidad y registrar su marca frente a la Superintendencia de Industria y Comercio y a nivel mundial, pues en las diferentes organizaciones del comercio. El segundo tema que vamos a hablar es la transformación digital que realmente es insuficiente. Este es uno de los aspectos más claves porque muchos de los emprendimientos no usan herramientas como tiendas virtuales, redes sociales o incluso un software de gestión. Esto los pone en desventaja y realmente puede generar problemas legales si no cumplen con las normas, como por ejemplo en Colombia tenemos la ley 527 que regula el comercio electrónico, la 1581 que protege los datos de los usuarios. Adicional, si no tienen la facturación electrónica, pues por supuesto que los coloca en desventaja frente a grandes marcas que sí vienen haciendo
esto. Entonces, un negocio sin canales digitales que no cumpla con requisitos como por ejemplo la facturación electrónica pierde todas las oportunidades de venta que tendrían o que sí tienen sus competidores. El tercer aspecto clave es la gestión de la cadena de suministro. Este reto más hacia la gestión de los proveedores e insumos. Muchos de los emprendimientos no formalizan sus relaciones comerciales, lo que los hace realmente vulnerables a incumplimientos sobre costos y a la falta de insumos. Pues debido a que sin contratos bien definidos no hay garantías legales si un proveedor no cumple. Y eso pues afecta directamente la entrega de productos o servicios. Por ejemplo, un restaurante sin acuerdos formales bien definidos puede quedar sin insumos clave o verse obligados a comprarlos a precios altos en el último minuto y esto repercute directamente sobre su rentabilidad. Por lo cual, realmente como emprendedores en un entorno comercial desafiante, hay que conocer los riesgos, hay que prepararse desde el inicio. Es muy esencial para construir un negocio que sea competitivo, legalmente sólido y sostenible en el tiempo. Muchas gracias. Bueno, el siguiente ítem sería la captación y fidelización de clientes. Para esta parte, pues también se necesita pues una inversión considerable. Otra cosa es que pues a veces es más fácil atraerlos que retenerlos. Ya la parte de retención de clientes se ve un poquito más complicada. Igual la empresa va a tener que hacer actualización. ¿Por qué? Porque muchas veces tanto el cliente como las orientaciones del mercado pues van a cambiar. Entonces es algo como periódico que se tiene que venir teniendo en cuenta. El siguiente tema principal serían retos tributarios y financieros, con el primer ítem que hace alusión al acceso limitado a financiamientos, por ejemplo, de pequeñas y medianas empresas, o bueno, del emprendimiento en este caso, poniéndole énfasis, por ejemplo, al marketing, a maquinarias nuevas, a material de prima al por mayor, pues para que salga más económico. eh, pues se dificulta tener que competir con empresas grandes nuevamente y pues las empresas, por ejemplo, a veces tienen que darle prioridad a una u otra eh, tema. Por ejemplo, si le dan énfasis al marketing, puede que se acabe un poco el presupuesto para comprar nueva maquinaria y así. O si quieren darle prioridad tanto a la maquinaria como al marketing como a la materia prima, pues van a tener que reducir sí, la inversión para cada uno de estos temas y pues el alcance va a ser un poco menor que en la competencia, por ejemplo, con empresas multinacionales. Creo que hasta aquí fueron mis aportes. Ya continúa el compañero. Bueno, continuando con los retos tributarios, como lo venía explicando el compañero Juan Diego, otro de los retos que tenemos grandes en Colombia es la carga fiscal y la complejidad del sistema. Digamos que un emprendedor debe cumplir con numerosos impuestos como el IVA, el impuesto a la renta, las retenciones en la fuente, el ICA, los parafiscales, incluso desde etapas muy tempranas del negocio. Digamos que esta estructura pues está muy bien regulada y reforzada, digamos que por ejemplo la ley la 2277 del 2022, pero esto también representa un desafío especialmente a los pequeños empresarios que no cuentan con una asesoría contable especializada. Adicional, pues la obligatoriedad respecto a implementar como temas, por ejemplo, la facturación electrónica, reportes a la DIAN y declaraciones, ya sean mensuales o bimestrales, pues genera sobrecarga operativa y económica. Y esto pues lleva a que muchos opten por mantenerse mejor en la informalidad o incluso se arriesgan a enfrentar tipos de sanciones por errores involuntarios en sus declaraciones. El último tema es la falta de liquidez y el sobreendeudamiento. Muchos emprendimientos no cuentan con un capital suficiente para operar, lo que los lleva a depender de préstamos con altas tasas de interés como los que se manejan en Colombia. Además, digamos que la falta de la planificación financiera hace que los ingresos no sean suficientes para cubrir los gastos fijos como arriendos, salarios, impuestos y
digamos que aunque en Colombia sí existen hartas líneas de crédito en entidades como Bancoldex, el Fondo Emprender, por ejemplo, el acceso a estos recursos es bastante limitado, con requisitos difíciles de cumplir, y esto genera un círculo vicioso donde el emprendedor se endeuda, pero al no tener liquidez suficiente para cumplir con sus obligaciones fiscales o laborales, e incluso comerciales, pues se expone a las sanciones, al deterioro de su reputación y finalmente terminan cerrando los negocios. Em, Finalmente, como conclusión, podemos decir que, bueno, definitivamente el tema de crear empresa en Colombia es un reto gigante, no es una situación que ocurra de manera aislada en ciertos lugares del territorio, sino que es una generalidad. Por un lado, pues veíamos los retos laborales, la escasez del talento calificado, la necesidad de cumplir con las normatividades internacionales, los nuevos modelos híbridos que también exigen nuevas formas de gestionar el talento humano. De igual manera, en frente a los retos comerciales, el competir en un mercado global que es muy fuerte, adaptarse a la transformación digital, tener el control sobre la cadena de suministro y captar clientes en un entorno que es ya muy saturado, pues requiere, por supuesto, de innovación, de estrategia y, por supuesto, de recursos económicos para poder darle ese enfoque al cliente. Y por último, los tributarios y financieros, con la complejidad del sistema fiscal que tenemos en el país, del difícil acceso a los créditos y los problemas de liquidez, pues limitan las posibilidades de crecer de manera legal y sostenible. Por último, podemos decir que realmente emprender hoy en Colombia requiere mucho más que pasión, se necesita de una visión integral, se necesitan de conocimientos jurídicos básicos, de un acompañamiento institucional. De esta manera, solo así se podrán construir negocios que sean realmente sólidos, sostenibles, con impacto, desarrollo en el país, pero de manera especial sostenibles en el tiempo. Muchas gracias.